Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. A través de mi cuenta de Instagram les pedí que me enviaran de manera anónima confesiones sobre Ghost y su fandom, cosas que no se atreverían a decir abiertamente. Aquí en el canal ya tenemos una primera parte y estuvo muy interesante. Si no la has visto, arriba te la dejo. Sin más preámbulos, comencemos con la parte 2. Los nuevos fans vienen de TikTok y solo conocen Mary Honeycross. Nunca me sacaré de la cabeza que los fans viejos de Ghost son pésimos. Te critican si te gustan los nuevos discos y dicen que Ghost decayó, solo por no tener la misma oscuridad en lo visual y en sus canciones, cuando álbumes como Meliora e Impera manejan mucha oscuridad de trasfondo. En fin, en este punto puedo decir que es cierto, Ghost mantiene su filosofía en las letras, pero creo que es más que evidente que la misma oscuridad que hubo en los primeros ciclos ya no está. Ser fan desde los inicios no te hace superior a fans que llevan menos tiempo en el fandom, igual que no es malo haber conocido a la banda gracias a TikTok. Creerte superior por el tiempo que llevas siendo fan o cuánto sabes sobre la banda es ridículo. Pienso que todos hemos sido fans nuevos alguna vez. Sobre esto Tobias dijo: creo que nuestra comunidad está formada por personas que están al margen de la sociedad. Espero sinceramente que nuestros fanáticos mayores entiendan que algunos de estos otros fanáticos pueden sentirse como extraños. Una mano amiga no cuesta nada. El fandom generación TikTok se pasa de tóxico. No me gusta que traten a la banda como si fuese de K-pop. Inventarse historias sobre los integrantes hace que pierda toda la seriedad y misticismo que caracterizaba a la banda. El nuevo fandom es muy tóxico, porque la mayor parte, no toda, de esas nuevas incorporaciones son adolescentes histéricas, que se creen que están en un concierto de Harry Styles. Tobias, en directo, canta fenomenalmente bien. Quien diga lo contrario no lo ha escuchado en directo. La comunidad LGBT le quita seriedad a la banda, al igual que los trendings en TikTok. La sobresexualidad hacia los personajes. Al principio era divertido y ahora pareciera que la banda solo quiere retener a ese público. Odio tanto la homosexualización de los personajes. Estoy completamente de acuerdo con la comunidad, pero esa mierda de hacer a la banda explícitamente gay solo genera desprecio. La basura de nombres que le pusieron a los integrantes los niñitos de TikTok. No puedo llamar terzo o primo a los papas, sino por su número. Ahora que los ghouls y ghoulettes tengan nombres así de raros, no solo lo complica, sino que también fue y es innecesario. En el tema de la comunidad LGBT, la banda abiertamente los apoya. Sobre esto hay un video completo aquí en el canal con declaraciones de Tobias y todo lo que Ghost ha hecho a favor de ellos. Sobre los personajes y lo que algunos fans hacen con ellos, creo que es cuestión de gustos. Si no te agrada, simplemente no seas parte de eso. Sobre los apodos de los Nameless Ghouls, a mí en lo personal tampoco me agradan. Creo que poco tienen que ver con la banda. Podrían haber escogido apodos un poco más acorde, como nombres de demonios o qué sé yo. Pero repito, es cuestión de gustos. Llegué al fandom cuando todavía Terzo hacía los shows acústicos y me parece un poco fea la manera en la que tratan a los fans nuevos. Están tratando de aprender sobre la banda y así como están ellos, nosotros lo estuvimos en su momento. Me gustaría ver más tolerancia en ese aspecto. El fandom tiene muy malos ships. La gente shippea a Copia y Papa 3, si no me equivoco, es obvio que son casi parientes. Siento que el fandom de Ghost es de los más atacados en el metal y rock. Me han hecho bullying por decir que me gustaba. Alto cringe que sexualicen todo en Ghost. A veces me da pena decir que me gusta Ghost por el fandom, cada día más infantil y poniendo nombres a los ghouls o dibujando a Papa en tacones. What the fuck. El fandom obsesionado y en especial los apodos inventados son lo peor. Dan vergüenza ajena. Ahora cuéntame, ¿qué opinas de estas confesiones? Deja tu comentario y tu opinión de manera respetuosa. Y nos vemos en una próxima parte. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales.
Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.